Muy buenas a todos, soy Carlos Gómez y hoy os voy a enseñar a cómo crear un sistema de magia. Ante todo he de decir que esto va a ser bajo mi opinión, ya que vamos a hablar de algo que no existe. Así que lo que primero tenemos que tener claro es que la magia no es algo que se use para salir del paso o algo para que quede bien. La magia tenemos que llevarla a un punto que es como si fuese la propia vida. Me explico. A lo que me refiero es que todo pasa por algo, todo tiene unas leyes para que ocurran ciertas cosas. Entonces la magia tiene que ser exactamente igual porque es algo que vamos a transferir a un mundo. Un ejemplo muy básico que creo que lo resume muy bien esto es comparar la magia con la física. A ver, la magia es como la física. La física tiene sus propias normas, sus propias leyes y todo funciona en base a esas normas y leyes. La magia tiene que ser exactamente igual. Tú tienes que tener claro qué leyes va a tener, qué normas va a tener esa magia para que a la hora de usarlo siempre respondan a las mismas leyes y no que cada vez que lo vas a usar funciona de una forma diferente porque convenga y quede mejor. Os digo esto porque me he encontrado así de veces esta situación y muchas películas, muchos libros e incluso algunos videojuegos los he dejado de invertir tiempo en ellos precisamente por eso, porque considero que no está bien hecho. Conforme vaya comentando cosas en el vídeo os voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce o que mucha gente conoce y es el tema de Harry Potter. Ante todo decir que es mi opinión y tiene cosas buenas para mí y también tiene cosas malas, que ahora os la iré diciendo. Vamos a empezar por el paso número 1, que es la magia en general. ¿Qué es la magia? Dado que la magia es algo que no existe, yo defino la magia como un tipo de energía. Un tipo de energía que ciertas personas pueden moldear en un mundo de fantasía, obviamente. Una de las preguntas que te tienes que hacer a la hora de crear un sistema de magia para que en tu libro quede bastante curiosa esa magia y se vea que está currada y que luego no queden incongruencias, es ¿de dónde proviene la magia? Es una pregunta muy sencilla y es una contestación también muy sencilla. No hace falta explicar 800.000 cosas para decir de dónde proviene la magia. Con que tengas claro que, por ejemplo, proviene del ambiente, que es un tipo de energía que la propia naturaleza tiene, es suficiente. Simplemente tienes que saber de dónde sale. Ya está. La siguiente pregunta que te tienes que hacer es ¿qué personas tienen la capacidad de usar esa magia? Puede que sea alguien en especial, alguien que haya nacido con ese don, se podría decir, que todo el mundo tuviese la capacidad de tenerla o que conllevase cierto entrenamiento. Eso ya lo decidís vosotros, pero es una pregunta que también tenéis que tener claro. Otra de las preguntas que os tenéis que hacer es ¿cómo debería reaccionar el mundo frente a la magia? Para esta pregunta solo hay que tener en cuenta que la magia es algo muy poderoso, entonces como en la vida real, cuando se presenta algo muy poderoso, ¿cómo reacciona el mundo en base a eso? A ver, una comparación así muy sencilla sería como en las pelis, en los cómics y demás de DC Comics. ¿Cómo reacciona la gente ante el poder de Superman? Y una pregunta muy importante para mí. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que los conjuros funcionen de una forma u otra? Esto es como ya os he dicho antes, es como la física. Si tú coges y dejas caer una moneda en un sitio determinado, va a caer a cierta velocidad. Si tú coges esa misma moneda y lo tiras en otro lugar que se den exactamente las mismas condiciones, va a caer exactamente igual. Pero si hay algo que cambie, por ejemplo, yo que sé, los sedimentos en el aire, el peso de la moneda, la resistencia del propio aire, la caída podrá ser más lenta o podrá ser más rápida. No digo que tengáis que tener en cuenta detallitos así en el tema de la magia, pero si algo cambia, si algo no cambia o si queréis que algo pueda cambiar, lo podéis hacer y tenéis que saber cómo hacerlo. Ahora vamos con el punto número 2, que es el maná. Para empezar, ¿qué es el maná? Es la capacidad, el almacenamiento o la energía que pueda tener un mago para lanzar conjuros. ¿Cómo funciona? Pues un ejemplo así muy fácil es tú a la hora de hacer deporte, cada vez que haces un ejercicio consumes X energía. Pues esto es igual, cada vez que haces X conjuro gastas X energía, en este caso maná. Y la última pregunta es ¿cuál es el almacenamiento que debería tener cada mago? Dado que la magia es algo muy poderoso, yo lo que hago es ponerle un almacenamiento fijo a cada personaje que sea mago. Porque tampoco puede ser que esto es, por ejemplo, una cosa que no me termina de gustar de Harry Potter. Para mí, el sistema de magia de Harry Potter es algo sencillo, que no tiene que decir que sea ni bueno ni malo, simplemente es sencillo. El sistema está bien hecho, funciona, pero hay dos cosas que a mí me fallan.
y una de ellas para mí es el maná, porque yo cuando me he leído los libros y cuando me he visto las películas, yo he visto que los hechiceros tienen maná ilimitado, o sea, pueden lanzar toda la magia que quieran. Y tenemos que tener en cuenta que la magia es algo muy poderoso. Joder, imaginaos que llega un tío y tiene la capacidad de lanzar bombas atómicas cuando quiera y las que quiera sin límite. Tío, es un peligro. Se podría decir que los Estados Unidos tienen cierta cantidad de bombas y si se gastan, tienen que gastar tiempo en crear más. Pues el maná se podría decir que es exactamente lo mismo. Tú lanzas conjuros, te gasta la energía y tienes que ir recargándola. Si no, puede ser un peligro y un desequilibrio muy grande en el mundo. Porque vosotros tened en cuenta que cualquier persona que tenga mucho poder, el poder corrompe. Y si tienes esa cantidad de magia, puede haber una corrupción muy grande y un peligro muy grande a tener en cuenta. ¿Qué pasa, pollo? Ah, no, que eres un pavo. Que dice que os suscribáis. Hacerle caso. El punto número 3 es la recuperación de maná. ¿Qué es la recuperación de maná? Pues la capacidad que tiene el hechicero para ir recuperando maná, ya sea cada día, ya sea cada mes, ya sea por algo en especial, etc. Aquí os voy a poner un ejemplo que es los videojuegos. Todos hemos jugado a videojuegos. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo con el tema del maná. El League of Legends. Tenemos que diferenciar a la hora de un videojuego y literatura. En los juegos se suele tener un maná impresionante, una recuperación de maná impresionante, pero es simplemente porque cuando estamos jugando lo que nosotros queremos es lanzar conjuros y que sea entretenido. Si llegamos a un juego que tienes para lanzar 5 conjuros, los lanzas y te tienes que esperar un día, literalmente, a volver a lanzarlos, nadie va a jugar a ese juego. Por eso digo que tenemos que saber separar los videojuegos de la literatura. La literatura, queréis que no, tiene que ser más realista dentro de lo que vayamos a escribir. Y hay que tener muchísimas cosas en cuenta. La siguiente pregunta sobre la recuperación de magia es si existen objetos que faciliten esto. En este caso, yo lo que uso en mis historias es que de vez en cuando hay contenedores de magia. ¿Qué significa esto? Pues que es como una pila. Tú la tienes, la cargas de maná y cuando la necesitas coges el maná de ahí. Ya está. Ahora vamos al punto número 4, que son los catalizadores mágicos. ¿Qué es un catalizador mágico? Es un objeto que el mago necesita para poder manifestar su magia. Aquí el ejemplo que os voy a poner es Harry Potter. En Harry Potter necesitan la varita para poder canalizar toda su magia. Aunque bueno, luego hay algunos hechiceros superpoderosos que no lo necesitan, pero por norma general en ese mundo se necesitan varitas. Vamos con los pros y los contras de los catalizadores mágicos. El pro es que generalmente cuando tú usas magia con un catalizador suele ser más fácil y suele salir más potenciado. Y el contra es que si te lo quitan, te has quedado sin magia. Y ahora vamos con el punto número 5, que como dije en el vídeo anterior íbamos a hablar de esto, que es la resistencia mágica. ¿Qué es la resistencia mágica? Es la capacidad de un cuerpo para poder resistir la magia. Al igual que un cuerpo puede resistir ciertos venenos, puede resistir ciertas envenenades. Ciertas enfermedades, pues un cuerpo en un mundo de fantasía, ¿por qué no puede resistir ciertos tipos de magia? Esto, por ejemplo, a mí es algo que no me gustó de Harry Potter, porque yo todo lo que he visto de Harry Potter no hay resistencia mágica, no existe la resistencia mágica. Tú lanzas un conjuro y si le das, le has dado. Que sí, que hay escudos y barreras, pero como las consigas saltar, no hay defensa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si por ejemplo te llega un mago super over, que ha hecho 800.000 cosas, y que de repente se descuide un segundo, le llegue un parry, le meta un conjuro que lo pueda matar o cualquier cosa, o paralizar o... vamos, lo que sea, y le deje incapacitado, o sea, habría que meter algo pasivo para que se note la diferencia de nivel de ambos magos. Para mí la resistencia mágica es algo que debería existir precisamente por eso. Y ahora vamos con el punto número 6, que es la capacidad de conjuro. ¿Cuántos conjuros podría aprender un hechicero? Obviamente esto va enlazado a tu inteligencia, a tu capacidad para retener información y al poder que tú puedas tener para poder manifestar todos esos conjuros. O sea, un mago de nivel alto va a tener muchos conjuros a su disposición. Sin embargo, un mago de nivel muy bajo va a tener obviamente muchos menos. Incluso aunque sea un prodigio, va a tener bastante menos que un mago de nivel alto.
Entonces yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta, porque si pones que un mago en el bajo tiene muchísimos conjuros, no queda real. ¿Ves? Esto es algo que me gusta de Harry Potter, que joder, llegan a la escuela y no tienen ni puñetera idea. Bueno, salvo el mío, que bueno, en la lista y tiene conocimiento de varios conjuros, pero conforme van pasando los años van aprendiendo más. No es lo mismo Harry Potter de primer año que Dumbledore. Ahora vamos con el punto número 7, que son las vías de la magia. Las vías de la magia yo considero que es algo bastante importante, porque tú la magia la deberías separar como en bloques. ¿Para qué? Porque puede haber objetos que potencien esos bloques, puede haber magos que se especialicen en ciertos bloques, y alguna magia puede ser incompatible con otra. Un bloque puede ser incompatible con otro, por ejemplo, luz y oscuridad. Es lo opuesto, ¿lo pueden aprender? Sí, pero probablemente le cueste un poco más. O sea, es una tontería, pero viene bien tenerlo en cuenta. Y un ejemplo muy claro es el Diablo 2, que tienes los conjuros de fuego, los conjuros de agua o hielo y los conjuros de electricidad, que luego te vas encontrando equipos que te van mejorando ciertas cosas. Y tú como mago te puedes ir mejorando ciertas vías. Y dentro de esas vías hay diferentes conjuros que ya, bueno, invéntate tú lo que quieras. Aquí tienes completa libertad. Pero al crear las vías, caracterizas a esos personajes. Aquí se puede usar muchos sistemas, por ejemplo el sistema del Final Fantasy, que son magia negra, magia verde, magia azul, creo que también magia blanca, y dentro de cada uno existían ciertos tipos de conjuros. Y luego, por ejemplo, a mí, que me gusta el tema de rol, en Anima lo separan por elementos, tienes la vía del agua, la vía del aire, de la tierra, la luz, la oscuridad, la destrucción, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, en Dungeons & Dragons tienes la vía de la ilusión, tienes la vía de la adjuración, etcétera, etcétera. Eso ya decides tú cómo quieres que sea, pero tenlo claro. Esto es algo que ya he dicho, pero que quiero remarcar otra vez, que es el punto número 8. El poder relativo de la magia respecto a su equilibrio. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque tú tienes que pensar como un mundo entero. O sea, si tú metes magia en un mundo, tienes que saber cómo van a reaccionar los magos y cómo van a reaccionar los no magos. Tienes que saber cómo van a reaccionar la gente buena, la gente mala, y qué puede hacer cada uno para hacer el bien o para hacer el mal. Y todo lo que he dicho antes, del maná, de la recuperación del maná, de los conjuros, de los catalizadores, de la resistencia mágica, el conjunto de eso hace que la magia esté equilibrada. Por ejemplo, a mí el sistema de Harry Potter me parece un claro ejemplo de magia desequilibrada, porque es que se puede hacer lo que se quiera. Que sí, que puede haber mucho control del ministerio o de lo que haya por ahí, pero es que sigues pudiendo hacer lo que te dé la gana. Y ahora vamos con el último punto, que es el punto número 9, los objetos mágicos. ¿Qué es un objeto mágico? Mejor dicho, ¿qué diferencia hay entre catalizador y objeto mágico? Porque un catalizador puede ser una varita y un objeto mágico puede ser una varita. ¿Cuál es la diferencia? Que el catalizador es un objeto, como ya he dicho antes, que se usa para canalizar la magia de un mago, y el objeto mágico, en este caso también la varita, es un objeto que ha sido imbuido por magia y tiene ciertos usos de un conjuro para que alguien que sepa usar ese objeto pueda lanzarlo. O sea, un objeto mágico es un objeto que ha sido creado e imbuido con algún conjuro para que tú lo puedas usar sin necesidad de ser mago. Yo que sé, tienes pociones, tienes pergaminos, tienes botas, tienes corazas, tienes varitas, tienes objetos varios, útiles. Hay cantidad de objetos mágicos para elegir. Y tener en cuenta esto, obviamente te va a dar una versatilidad muy grande a la hora de crear una historia. Obviamente si lo quieres usar, si no lo quieres usar, pues yo qué sé, es tu historia. Yo sí lo uso, pero también hay que tener claro qué poder pueden tener esos objetos, porque también pueden desequilibrar el mundo. Es que el tema de la magia es un follón, porque como es algo que no existe, no podemos saber a ciencia cierta y de forma exacta cómo repercutiría en el mundo. Y ya está, eso es todo por hoy. Si os ha gustado, dadle un like y suscribiros, y ya nos vemos en otro vídeo. Bueno, y la recomendación de hoy, que mejor que los libros del Nombre del Viento. Ahí vais a ver un sistema de magia que literalmente está súper bien currado. Y también vais a poder ver que no va a tener ningún fallo, porque como ya os he explicado, si en el momento que tienes todas las leyes establecidas las cumples, no vas a fallar en ningún momento, porque siempre vas a hacer las cosas en base a lo que tienes y siempre van a reaccionar de la misma forma. ¡Hasta luego!